Las Calacas están de fiesta en el CENART y este martes de enfoques, Rafael Barajas el Fisgón tiene mucho que platicarnos. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Gracias por acompañarnos, iniciando el 11º mes ya de este año 2022, que llega con noticias, con cambios de manera particular en la Secretaría de Cultura, y aquí está la información. Comienza una nueva etapa para Canal 22, el Museo Exteresa Arte Actual y la Fonoteca Nacional. A partir de este martes 1 de noviembre, la Secretaría de Cultura realizó cambios en la dirección general de las tres instituciones. Luego de 4 años, el cineasta Armando Casas dejó su puesto en el Canal Cultural de México y ahora lo relevará el escritor y editor Pavel Granados. Uno de los ejes que nosotros hemos estado manejando a lo largo de todos estos años es pues hacer de la cultura un eje de fortaleza del país. A futuro pues tenemos que consolidar eso. Termina un ciclo, cambia la etapa del Canal 22, pero sigue refrendando que este canal desde que nació es el Canal Cultural de México. Creo que en este contexto pues estamos en un momento en que los medios públicos principalmente están cobrando un protagonismo que no tenían antes. Francisco Javier Rivas Mesa queda al frente de la Casa de los Sonidos de México tras la salida de Pavel Granados. Valeria Macías Rodríguez, por su parte, toma la estafeta del Museo Exteresa Arte Actual. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura, la nueva dirigente llevará a cabo un vasto y dinámico programa de actividades artísticas y culturales en el marco del 30º aniversario del recinto en el Centro Histórico. El Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes, recinto de la red de museos del IMBAL, también vivirá una nueva etapa. A partir del 1 de diciembre, la exdirectora del Museo Franz Mayer, Alejandra de la Paz Nájera, quedará al frente para atender los proyectos en puerta. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Enhorabuena y mucho éxito en estas nuevas encomiendas en las dependencias de la Secretaría de Cultura a todos ustedes. Y momento de sembrar la semilla de la literatura entre las nuevas generaciones. Promover la lectura en niños y adolescentes y rendir un homenaje a grandes autores son dos de los propósitos de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Tras una pausa de 2 años por la pandemia, celebrará su 40ª edición en la República Mexicana y en otras latitudes. Por primera vez, el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección General de Publicaciones trabajan en conjunto para su desarrollo. Este año, la 40, decidimos ahora sí que echar la casa por la ventana y hacer una FILIG internacional, realmente internacional. Es una feria que va a ocurrir en varios países, aprovechando las subsidiarias del Fondo de Cultura Económica. Vamos a estar en Perú, en Colombia, en Ecuador, en España, en Argentina, en Guatemala, que además Guatemala atiende Centroamérica. Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México son algunos de los estados que se suman a la edición. El público podrá disfrutar de artes escénicas, talleres y música, pero también tendrá acceso al catálogo del Fondo de Cultura Económica y a más de 60 editoriales. Va a haber para todos los gustos alguna actividad. Vamos a hablar de literatura de misterio, de terror, pero también vamos a hablar de los autores favoritos de las niñas y de los niños, pero también habrá un taller para aprender a hacer un cómic, para aprender a diseñar tu personaje favorito. Todos los talleres están concebidos para acercar hacia la lectura. La 40ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo desde el 11 y hasta el 20 de noviembre. La sede en la Ciudad de México será el Bosque de Chapultepec y podrán visitarla en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y de Chapultepec al Centro Nacional de las Artes, donde ha habido avistamientos de calacas paseando por ahí. Con más de 200 actividades, además de una zona de talleres, gastronomía, actividades al aire libre, regresa la 22ª Feria de las Calacas.
ya tenemos muchos años haciendo la Feria de las Calacas, justamente para recordar, para conmemorar a todos los que se han ido, pero principalmente para fomentar y recordar nuestra tradición y seguirla llevando a cabo. Los más de 100 artistas participantes ofrecerán talleres, espectáculos de danza, teatro y música, pero también habrá una sección en donde 30 cocineros ofrecerán desde quesadillas, cochinita, dulces típicos, helados y, por supuesto, el tradicional pan de muerto. ¿Qué nos traen desde allá? Porque veo que hay varias variedades de pan. Tenemos pan de guayaba, pan de canela, pan de mantequilla con nata y pan de naranja. Este pan es tradicional de los muertos, pan tradicional de los muertos. Y el canasto de allá, ¿qué tiene? ¿Cuál? Ajá. Este es de mantequilla. Este es de mantequilla y este es de naranja. Ajá. Oiga, pero veo que tienen de distinta forma, ¿no? Sí, nosotros en los años pasados, desde sus papás de mi papá, estas les llamaban ánimas y estas hojaldras, y falta que traigamos los conejos. En las áreas verdes del CENART se han colocado diferentes puestos de artesanías, en donde vemos trabajos en tela, barro, madera y cerámica. Todo lo que manejamos es barro, barro rojo pintado obviamente. Tenemos unas piezas que son de Metepec, porque cambiamos con ellos producto para tener variedad, más que nada. Pero es una artesanía y todo lo que tenemos es familiar, entonces por eso se ven diferentes tipos de trabajos, pintados. ¿Cuál es lo más tradicional que trae? El más tradicional, por ejemplo, el huipil. Bueno, ahorita es la temporada de tradicional, las calaveras es la que se jala más esa, es la que se vende. Por ejemplo, bolsa es la que se vende también igual por la temporada. Estoy viendo que ya hacen cosas como estas correas para los perros y cosas así, o sea, ya están haciendo otras cosas. Sí, ya salió de nuevo por ejemplo, ya es lo que se vende también para las mascotas, todo eso. Oiga, ¿pero cuánto se tarda? Eso sí lleva trabajo porque es puro nudo, todos son hechos a mano, pues lleva tiempo esto. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuamos en este mismo tenor. Vayamos a San Ángel a vivir las tradiciones de estos días. Cada año al suroeste de la capital, concretamente en el barrio de San Ángel, la festividad del Día de Muertos se reafirma como una de las tradiciones más arraigadas de la cultura mexicana, gracias a la participación de los museos e instituciones culturales de la zona. Tenemos una asociación de colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac, que trabaja muchísimo para mantener y promover en toda esta zona las ofrendas, sobre todo las ofrendas de muerto. Durante buena parte del mes de noviembre se desplegará un amplio programa cultural en recintos como el Museo Casa del Risco, donde se ha instalado una exposición de arte popular con temática alusiva a la muerte y 3 grandes ofrendas dedicadas a ilustres personajes nacionales. El altar más notable es el que evoca a los antiguos habitantes de esta casona, Isidro Fabela y Josefina Eisenman. Quise recrear un poco los espacios más íntimos que más querían el matrimonio Fabela, que era su estudio. Y del lado izquierdo está lo que sería el comedor de su casa, una ambientación, una caracterización lo más apegada al original que está aquí en la casa museo. La ofrenda presenta piezas de gran valor sentimental para la pareja, que el museo resguarda en un almacén, por lo que no es común verlas en exhibición. Hablamos de libros, pinturas, fotografías y mobiliario. En otro sitio del museo hay una ofrenda a la memoria de José Alfredo Jiménez, el rey de la música ranchera. Su hija Paloma nos hizo el favor de prestarnos sus objetos, sus zarapes, sus trajes, sus sombreros, sus premios. En la biblioteca del recinto, los visitantes encontrarán lo que parece ser una escena del crimen. Se trata, en realidad, de un homenaje a Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología mexicana.
Él fue quien investigó la muerte de Trotsky, investigó a Goyo Cárdenas, que fue el primer asesino serial de México. La exposición y las 3 ofrendas podrán visitarse en el Museo Casa del Risco hasta el 20 de noviembre, de martes a domingo, en un horario de 10 a 17 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Desde diversas pantallas, las voces se unen contra el silencio. Todo está listo para la 12ª edición del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, Contra el Silencio, Todas las Voces. Todo el festival, todo el encuentro, en todas las sedes, la entrada es libre y que también es de agradecer, por ejemplo, a la sede principal, que es la Filmoteca de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario. Este año se exhibirán 189 documentales provenientes de 24 países, divididos en 9 categorías que abordan problemáticas sociales actuales y que se podrán ver en más de 138 sedes repartidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Son 69 aquí en la Ciudad de México y 69 en los distintos lugares de la República. En todos los estados, solo 2 por falta ya de una comunicación, no se tuvo la oportunidad de darle continuidad. Parte de su programación también llegará a la pantalla de Canal 22 y otras televisoras públicas. Se van a pasar más o menos 125 horas dividido entre todos los canales. Cada uno de ellos, el canal 22, se le ofreció la barra, eligieron, y entonces eso es lo que se va a transmitir por la televisión. El festival arranca el 4 de noviembre a las 6 de la tarde. La inauguración se realizará en el Teatro de la Paz de la UAM. Ahí se va a proyectar la película de Julian Assange, que creo que es muy importante y que refleja justamente el espíritu de este festival, que es darle voz a todos, abrir también el derecho, por supuesto el derecho que tenemos a la expresión y a la cultura diversa, y este documental creo que refleja mucho esto. Toda la programación se podrá ver también por la plataforma MX Play. Basta hacer un breve registro para visualizar las películas de forma gratuita. Noticias 22, Julio López. Es momento de hacer una brevísima pausa. Tenemos mucho más información aquí en Noticias 22 al volver. Si mi abue tenía, mi mamá tiene, Juan tiene, ¿yo tendré? La diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad, sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Gobierno de México. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. Les compartimos una lección para escribir un crimen.
no pretendo predicar desde un púlpito de corrección criminalística, ni desde un púlpito de corrección de derecho. No atento en absoluto contra la libertad de expresión, en absoluto. Simplemente lo que quiero, la misión del libro es pues brindarle a los escritores elementos para que lo consideren a la hora de crear su obra. Con más de 20 años de trabajo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Roberto Coria reunió la suficiente información para asesorar a escritores y no escritores sobre cómo hacer creíbles sus narraciones. Este cúmulo de conocimientos ahora está al alcance de todos en el libro Escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Yo creo que el conocimiento que estoy ofreciendo en este libro es también útil para estudiantes de ciencias forenses, para estudiantes de derecho penal. El agente del Ministerio Público que trabaja en las diferentes fiscalías de nuestro país, en muchas ocasiones solamente se apega a lo que dice el marco normativo, el marco legal, pero yo creo que es útil ampliar tu panorama. El libro, lo mismo que su autor, busca brindar las herramientas para que la imaginación y la realidad se mezclen. Bev siempre dice, si quieres que la gente crea tus mentiras, debes documentarte. Y Bev precisamente es uno de esos escritores que tú mencionas que siempre que se enfrentan a un problema me llaman por teléfono. Y Bev y tantos otros amigos escritores me dicen, oye, tengo necesidad de matar a alguien. ¿Cómo le hago? Si quieres reportar una nota policíaca, es necesario que lo hagas con apego no solamente al derecho, a las ciencias forenses, o sea, hay que darle verosimilitud a las personas que consumen nuestro trabajo. Noticias 22, Alberto Aranda. Inclusión, arte y creatividad tejen esta propuesta. Desde el año 2000, el programa de apoyo a la producción e investigación en arte y medios ha impulsado la labor de los creadores en nuestro país. Se gana una beca para producción o para investigación y tienen 9 meses para terminar sus proyectos. Al final siempre hacemos una exposición para compartir las creaciones de quienes postularon a la convocatoria y también en un ejercicio de transparencia. En un esfuerzo por crear espacios inclusivos e incentivar la labor artística de las personas con alguna condición discapacitante, se han reformulado los principios del programa. En 2018 nos preguntamos por qué nunca había postulado a alguien con discapacidad y decidimos invitarlos. No todas las artistas con discapacidad usan tecnología y esta convocatoria no solo los invitó a postular, sino a abrazar la tecnología con mucho entusiasmo. Ahora que las condiciones sanitarias lo permiten, el Centro Nacional de las Artes presenta los trabajos del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad correspondientes al 2019 y el 2021. Tenemos 27 piezas aquí, la mitad es de creadores con discapacidad, la otra mitad es de creadores vinculados a las tecnologías, con temas muy diversos que tienen que ver pues con el apoyo a la discapacidad, tienen que ver con las propias discapacidades, la exploración de sus propias discapacidades. Gráfica, videoinstalación, performance y bioarte son solo algunas de las propuestas que veremos. La muestra es para todo público, pues los recursos informativos al pie de las obras, además de tener una presentación por escrito, se pueden leer en braille y, quienes así lo deseen, pueden ver la traducción en lengua de señas con solo escanear los códigos QR en el lugar. La muestra estará disponible hasta el domingo 20 de noviembre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Estamos ya en el 11º mes del año y noviembre llega cargado de teatro. La Coordinación Nacional de Teatro presentó su cartelera para el mes de noviembre con espectáculos de diversas temáticas dirigidas a todo público. La edición número 8 de un programa que se llama Theaterwelt, que es un programa que hacemos con el Goethe Institut, con la Embajada Suiza y con la Embajada de Austria, que tiene como fin promover la dramaturgia germánica contemporánea y que, bueno, que ha sido muy bien recibido este programa. Justamente lo tendremos en el Teatro El Granero.
Las propuestas de este mes ofrecen un sinfín de entretenimiento para todos los gustos. Entre ellos se encuentra el quinto ciclo de cabaret, el Festival Dramafest 2022, junto con una memorable celebración patria. También durante este mes, a partir del 10 de noviembre, estaremos conmemorando junto con la Compañía Nacional de Teatro el 50 aniversario de la constitución o de la formalización de esta compañía. Lo haremos a través de una puesta en escena que se llama El Convivio del Difunto. Por su parte, De Grillos y Chicharras, de la compañía Ópera Portátil, podrá verse del 19 de noviembre al 18 de diciembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Este espectáculo presenta la composición musical de Marcela Rodríguez y José Miguel Delgado, con libreto de Pedro Antonio García, dirección musical de José Miguel Delgado y dirección artística de Catalina Pereda. Otra compañía a destacar es Idiotas Teatro, que está de cumpleaños. Está celebrando 10 años de trayectoria y que nos presentará al menos estas 3 puestas en escena: Pájaro, Las 8 joyas de Igú y Los Grillos y Chicharras, que es una ópera para niños. Con información y texto de Paola Sánchez, Noticias 22. Hoy en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte algunas reflexiones en torno al matrimonio infantil. Adelante. Una de las mayores problemáticas que afectan a nuestras niñas y a nuestras adolescentes en México es el matrimonio forzado y también los embarazos. 1 de cada 5 mujeres contrae una unión conyugal antes de cumplir los 18 años. El 50% de estas menores viven en pobreza, el 70% no va a la escuela, se dedican a labores domésticas no remuneradas. A pesar de que el matrimonio antes de los 18 años afortunadamente ya está prohibido en todas las entidades del país, la prohibición legal es insuficiente para desaparecer esta práctica de uniones libres, especialmente en los casos donde ésta se ve como una fuente de ingreso familiar o responde a los usos y costumbres de alguna población. La mayoría de estos matrimonios para las familias son una transacción económica. En muchas ocasiones cambian a la hija por un par de cerdos, borregos, gallinas, y así logran subsanar su pobreza momentáneamente. Los patrones culturales del matrimonio infantil se refieren principalmente a uniones arregladas, forzadas, casos de violación y hasta venta de niñas. Pautas que son más frecuentes en las condiciones de pobreza extrema. Pero no solo es el matrimonio. El 15% de las niñas que fueron madres fue producto de violación, incesto o convencimiento. Los matrimonios y las uniones infantiles tempranos y forzados están relacionadas con muchas pautas ancestrales muy arraigadas en la historia y las tradiciones familiares. Se reproducen, como ya se los dijimos, en condiciones de pobreza extrema, desigualdades de género, violencia sexual. Estas jóvenes no tienen ninguna opción, no tienen acceso a oportunidades, no hay escolaridad, no tienen conocimiento mínimo de sus derechos. En América Latina, cada año se embarazan cerca de 2 millones de niñas menores de 15 años. Su índice de mortalidad es 50% mayor que entre quienes siguen teniendo hijos ya mayores de edad. Solo en 2020 se registraron en México casi 9,000 nacimientos de niñas madres menores de 14 años. El 98% con 13 y 14 años, y esto es mucho más frecuente en las zonas marginadas de Chiapas, Tabasco, Coahuila y también Guerrero, sobre todo en las zonas donde hay más población indígena. En México, 237,000 niñas y adolescentes están casadas o viven en unión libre. Más de 28,000 tienen entre 12 y 14 años, de acuerdo con la organización Save the Children. La prohibición a nivel nacional es fundamental, es un gran paso que dio el Estado mexicano, pero también hace falta llegar con educación, con oportunidades para las niñas y las jóvenes de estas localidades marginadas, donde el matrimonio y el trabajo doméstico son las únicas opciones con las que pueden contar. Mientras que todos los derechos no llegan a todas las mujeres, niñas y adolescentes, nosotras seguiremos en la lucha.
Gracias, Kimberly. Cifras preocupantes. Esta noche en Debate 22, Gaby Tlaseca recibe a la activista y cofundadora de Marea Verde, Renata Villarreal, para hablar del aborto a un año de la despenalización. No se pierda la primera parte de esta conversación al término de Noticias 22. Por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos. El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. Las pasiones se desbordan cuando el balón rueda en la cancha, y esta historia así forjó en América Latina. De cara a la máxima contienda del balompié en el mundo, el Colegio de México dedica un dossier en el número 286 de su revista Historia Mexicana al fútbol en Latinoamérica. Pablo Alabarces reúne la mirada de diferentes especialistas a fin de comprender la realidad y los momentos que marcaron a este deporte durante el siglo XX. Pablo Alabarces es un sociólogo, antropólogo argentino que en los últimos años ha ido derivando hacia los estudios de historia del fútbol y es autor de una historia mínima del fútbol en América Latina que publicó la colección de historias mínimas del Colegio de México, así que es un conocido de la casa. En total, 5 autores nos dan una aproximación distinta al fútbol. El dossier comienza con una evaluación de Bernardo Buarque de Holanda y Jimmy Medeiros sobre la modernización de los estadios en Sao Paulo, Brasil. Lo que estudia fundamentalmente es la transformación de los estadios deportivos del fútbol, específicamente en la ciudad de Sao Paulo, que se han convertido, como tú sabes, en grandes arenas en las que no solo tienen lugar los partidos entre los equipos o las divisiones fundamentales, sino que también se convierten en lugares del espectáculo y de grandes negocios. Por su parte, Julio Friedenberg se aboca a la comunidad de aficionados y la popularización del balompié en Buenos Aires, Argentina. Alonso Paguacho Portela analiza el fútbol como un instrumento de pacificación diplomática entre Chile y Perú durante los últimos estertores del oncenio dictatorial de Augusto Leguía. Es muy interesante porque del artículo se derivan posibles interpretaciones de otras tensiones binacionales o bilaterales, ¿verdad? Como las que ha habido tradicionalmente, por ejemplo, entre Brasil y Argentina o entre Venezuela y Colombia, en las que en efecto el fútbol interviene como un elemento de distensión. Por último, Daniel Efraín Navarro ofrece un estudio sobre la rivalidad entre mexicanos y españoles entre los años 1912 y 1950, una etapa fundamental para la historia del fútbol en México, pues en aquellos años dieron a luz algunos de los clubes más importantes de nuestro país. Fuera de su dossier, el número 286 de la revista Historia Mexicana ofrece numerosas reseñas y artículos de carácter académico para los lectores. Entre otros contenidos, se incluye una publicación inédita de Bernardo García Martínez sobre las encomiendas de Hernán Cortés en los pueblos primigenios del Marquesado del Valle. La revista se puede adquirir de manera física o digital. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ecos barrocos se recrean en legendarios instrumentos. El Festival Internacional del Órgano Barroco celebra 3 décadas de contribuir a la recuperación y difusión de la cultura del órgano en nuestro país. Hemos tratado de llegar justamente a la gente con la intención de crear una cierta
conciencia acerca de la importancia del valor histórico y cultural de los órganos mexicanos. México tiene el patrimonio más importante de órganos históricos en el continente americano. El encuentro musical, uno de los más importantes dentro de la programación internacional dedicada a este instrumento, comenzó el pasado 15 de octubre y continuará hasta el 18 de diciembre con un nutrido programa de conciertos y conferencias, en el que participarán artistas provenientes de Alemania, Francia, Italia, España, Suiza, Holanda y, por supuesto, artistas nacionales de primer nivel. Vamos a contar con la participación de 6 organistas internacionales, con organistas nacionales, músicos, cantantes. El cierre, por ejemplo, es en la parroquia de San Agustín con 5 órganos y 5 organistas. En esta ocasión, el festival, a realizarse en distintas sedes de la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, conmemorará los 500 años del órgano en México, así como el aniversario 200 del natalicio de César Franck. La programación incluye repertorios que van de la música gótica a la contemporánea, pues si algo ha caracterizado al festival es el impulso a la creación de nuevas obras para órgano. Creemos que definitivamente estos instrumentos deben reinvolucrarse de manera muy directa en las nuevas estéticas del mundo del arte. La 30ª edición del Festival Internacional del Órgano Barroco tiene como sede principal en la capital la parroquia de San Agustín, en la colonia Polanco, donde habrá conciertos los domingos a las 3 de la tarde. Todos los eventos del encuentro son de entrada libre. Así pues, les invitamos a que nos visiten en la página del festival y bajen toda la información. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Narrativa y periodismo se fusionan en historias que adquieren un carácter universal. Desde Sonora, Carlos Sánchez presenta 2 libros en donde deja ver su vena periodística, pero sobre todo su empatía hacia el otro, a tener el tiempo de escuchar y compartir esas historias que desde lo local se vuelven universales. El primer libro lleva por título En el mar de tu nombre. Es una novela a ritmo de trenes donde el personaje que es narrador se sumerge en una búsqueda de un alma, de un ser extraviado. El personaje que es narrador se entera que las almas no es cierto que van al cielo, sino al mar. Y entonces inicia un periplo de búsqueda sobre el lomo de la bestia. La novela nos deja ver los sueños de los migrantes, su lucha por una vida mejor, pero también el calor, el campo agreste y el peligro que es cruzar hacia los Estados Unidos. El personaje que es narrador convive con migrantes. Este personaje que también es un migrante, el narrador, es un migrante que no tiene el mismo objetivo, el mismo propósito que los narradores, que los migrantes en general. El migrante va buscando, la búsqueda es distinta, va buscando ese amor, esa alma extraviada, pero en este viaje, en esta ruta del desierto, donde los migrantes centroamericanos, que son personajes dentro de la novela, van buscando el sueño dólar. Por último, en Cananea, la tierra de Dios, Carlos Sánchez hace un retrato colectivo de la gente que habita este poblado. En mi libro yo estoy hablando de la lucha constante del minero, del obrero, de la costurera, de la ama de casa, de la maestra, de la poeta, el poeta, los escritores, de la fiesta, de la violencia, esa cotidianidad que también está en Cananea y que se ha abordado poco en la literatura, porque a Cananea siempre se atisba, siempre se investiga desde el punto de vista de la historia y lo que significa. Noticias 22, Alberto Aranda. Entre gritos, susurros y guiños se va conformando esta propuesta artística. Teresa Serrano comenzó en la pintura, pero con el tiempo abordó distintos medios para hablar de temas como la violencia de género, la migración y los problemas ecológicos. Una retrospectiva de su trabajo la podemos ver actualmente en el Museo Universitario del Chopo. No tuve miedo a experimentar y me fui de la pintura a la escultura. Me fascinaba ver a los minimalistas porque son preciosas, formas preciosas, siempre perfectas, muy rígidas, eso sí, ¿no? Religiosas, vamos a decir.
Y pues yo empecé a decir, esto me suena muy machista, no los veo demasiado formales, ¿no? Y entonces me puse a hablar sobre el minimalismo de una manera desde mi mundo feminista. Gritos, susurros y guiños, título de la muestra, nos permite ver la postura política de Teresa Serrano, pero también algunos aspectos de su vida. A mí sí me preocupa muchísimo la ecología. Siempre me he admirado y me embelezo con una jacaranda azul. Me fijo muchísimo en todas las plantas, me gusta porque nací en medio de ellas, ¿no? Y veo cómo se ha ido acabando eso y cómo vamos terminando en cemento todo. Gritos, susurros y guiños reúne 3 décadas de trabajo, destacando el jardín y la isla. Y entonces pensé cómo hacer el jardín y pues vamos a acabar con eso, una maleta con un jardín con las plantas que queremos, porque cada día se va terminando más nuestro entorno. El entorno es todo cemento. La isla surgió porque justamente el centro histórico, yo la hice esto en X Teresa, por invitación en ese momento, y fue increíble porque empecé a observar, ¿no? Siempre voy y veo qué voy a hacer, no sabía qué iba a hacer. Y entonces se me ocurrió hacer una isla ahí dentro, por esta cosa mítica, ¿no? De la eternidad, de vivir más años de los que queremos vivir, de siempre ser jóvenes. Costumbres, mestizaje y cosmogonía se bordan en los telares del norte del país. El Museo de Arte Popular inauguró la 4ª exposición dedicada a la creación de tejidos en el país. A través de casi 300 prendas, la muestra da cuenta de los diseños, materiales y necesidades que cubre el arte textil, así como su relación con la biodiversidad que existen en los estados del norte de México. Pero sobre todo el talento y la capacidad de la gente de poder abstraer y sacar beneficios de todo el medio ambiente para poder producir de forma talentosa todos estos productos que estamos viendo aquí alrededor. Estas piezas se derivan de una amplia diversidad de tradiciones, costumbres, mestizajes y cosmogonías. La indumentaria de la zona norte es una muestra de la capacidad que tienen los grupos étnicos como mixtecos, zapotecos, triquis, otomíes, mazaguas y purépechas para adaptarse a las condiciones extremas de los ecosistemas. Si queremos conservar nuestro patrimonio cultural, debemos de mantener nuestro patrimonio natural, porque depende uno del otro, es una simbiosis. Esta muestra, titulada México Textil Norte, permanecerá hasta el 19 de febrero y formará parte de un catálogo que incluirá la creación textil de las 4 zonas geográficas del país. La gente puede ver evidentemente cómo está esto conformado, cómo es esta simbiosis y cómo es mucho más común que se fundamenten en colores, porque es lo que tienen las gentes del sur-sureste que la gente del norte, de las zonas desiertas o semidesérticas, que son prácticamente ocres, rojos, óxidos, negros, lo que tienen a su alrededor. Entonces esto es una manifestación indudable que desde épocas prehispánicas hasta nuestros días lo estamos viendo. Noticias 22, Óscar Cortés. Vaya por una rebanada de pan de muerto, su chocolatito caliente. En lo que vamos a la pausa, esto todavía sigue después del corte. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Hace más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en nuestro país. ¿Cuáles han sido los alcances desde el punto de vista del activismo? Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde, me acompaña en el estudio. Renata, buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches. Vamos a platicar sobre los avances desde la Suprema Corte, qué hacemos las activistas, cómo trabajamos, a quién ayudamos, la criminalización que viven las mujeres que buscan abortar, la violencia que vivimos las activistas y la persecución.
Líneas intervenidas, otras más en la cárcel. De esto y más platicamos hoy, 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. Les queremos platicar de un nuevo recinto que abre sus puertas para echar montón con el arte contemporáneo. En el número 11 de la calle Salamanca, en la colonia Roma Norte, ha nacido un nuevo espacio para reflexionar y exhibir arte contemporáneo. Se trata de Montón, una propuesta en la que convergen y cohabitan 3 galerías, cada una con líneas curatoriales muy bien definidas y un espacio propio dentro del inmueble. Estas son la Galería Unión, la Plomo Gallery y Horror, un proyecto alternativo del espacio artístico Error. Vamos a estar trabajando en conjunto las 3 galerías y vamos a invitar proyectos especiales para que también se sumen de manera periódica, puedan intervenir lo que es el lobby y la terraza, y cada uno de los espacios lo que va a tener siempre es su identidad propia, va a generar sus propias exposiciones. Para la apertura de Montón, cada galería inauguró respectivamente una exposición. Horror, por ejemplo, organizó la muestra colectiva para no convertir a nadie en un espejo. Estamos presentando y exhibiendo la obra de 3 artistas mujeres de 3 edades diferentes, con 3 discursos, temáticas e investigaciones diversas. La muestra reúne el trabajo de las artistas Rosa Borrás, Nur Mata y Carol Espíndola. Va trabajando desde la fotografía para reinterpretarla, reconstruirla o intervenirla en el caso de este cuadro que es originalmente del Bosco. Por su parte, Galería Unión presenta la exposición Máquina Controladora del Universo, del artista colimense Helio Santos, quien ha instruido a una inteligencia artificial para que reformule los componentes de una colección de pinturas de paisajes de los siglos XVIII y XIX. Una vez que los tiene hechos, la máquina, en este caso, esta máquina que funciona como un router, es la que hace la impresión, pintura de las piezas. Montón abre al público de miércoles a sábado de 12 a 18 horas. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Es martes de Enfoques, les compartimos esta charla que sostuvo Laura Barrera con Rafael Barajas el Fisgón. Un profesor al que le es imposible hablar cuando no tiene un lápiz bien afilado en la oreja, pues si se le ocurriese una buena idea, ¿con qué la apuntaría? Un niño, Alex, que olvida la mitad de las palabras cuando se encuentra con Julia, quien, por cierto, siempre tiene la palabra precisa para decir lo que quiere. Estos y otros personajes encabezan una aventura en la que las palabras son protagonistas. Rafael Barajas, el Fisgón, ilustra el reciente libro escrito por Juan Villoro, El profesor Zipper y las palabras perdidas. Rafael, gracias por esta comunicación. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Laura, y pues gracias por el espacio. Este es el 4º libro de la saga del profesor Zipper. Cada uno de los anteriores ofrece temas, Rafael, de actualidad. Este en particular aborda una discusión crucial, el lenguaje como instrumento de poder. Dicho así, no parece para niños y niñas, ¿no? No, pero a mí lo que me gusta de Juan y de Pancho y de todos estos compañeros, de todos estos colegas, es que abordan temas que son realmente sofisticados y te los plantean en términos muy llanos, muy sencillos y deja tú muy divertidos. Tú revisas el profesor Zipper y las palabras perdidas y te das cuenta que es una gran historia, es una historia bien compleja, pero bien bonita, de muchos niveles de profundidad. Efectivamente, por eso no solamente es para niños, la verdad es que sí tiene temas que yo creo que a los adultos les van a interesar mucho. Tú apareces en el libro como personaje, el narrador te describe como alguien de quien salen las palabras perfectamente ordenadas, como vagones de un tren que se suceden uno al otro y que retrata la cara y el carácter de las personas a toda velocidad. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues yo creo que el apunte de Juan es demasiado generoso, ya quisiera yo ser así. Eso es a lo que yo aspiraría, pero no sé, no creo cubrirlo. Mira, sí, fue una cosa muy chistosa porque este es el 4º libro del profesor Zipper, ya es el 5º que ilustro de Juan, y la verdad es que yo me he divertido muchísimo ilustrando los libros de Zipper.
El primero fue la guitarra eléctrica del profesor Zipper, la fabulosa guitarra eléctrica. El segundo fue el té de tornillo del profesor Zipper. El tercero fue la cuchara sabrosa del profesor Zipper. Y este es Las palabras perdidas. Y la verdad es que lo que yo no me esperaba es de repente primero encontrarme a Pancho Hinojosa, mi amigo, otro amigo común en la novela, y luego encontrarme a mí. Eso sí me dejó así como muy sorprendido. Debo decir que me ataqué, que solté la carcajada cuando lo leí y dije, no, esto necesita una venganza. Entonces Juan, por supuesto que aparece en el libro. El libro se convierte en un crossover. Es decir, estos géneros actuales en los que todo se cruza y todas las realidades se entremezclan y aparecen los Cuatro Fantásticos con los Vengadores y todo, y Hulk y todo esto. Bueno, pues esto es más o menos el sentido del libro, pero en términos de literatura moderna mexicana. De manera que aparecen pues, personajes, pues, aparecen un montón de personajes conocidos. Y cuando yo vi que Juan y lo que hizo fue un crossover, decidí llevarlo un poquito más adelante y meter en las imágenes cosas que él no dice en el texto. Entonces, prácticamente todos los personajes de fondo de la novela son personajes de otros cuentos, de otras historias que hemos hecho tanto Pancho como Juan, como un servidor. Entonces, de repente aquí aparece en el fondo Elena Poniatowska con el gato Monsi, aparecen los personajes de Buscalacranes, aparecen los personajes, aparece por supuesto Amadís de Anís, aparecen dos personajes, aparecen Lilia y Lola, dos personajes de un cuento que yo escribí de Travesuritis Aguda. Es decir, es obviamente llevar al extremo esta lógica del crossover, pero pero además más adelante se entremezclan con estos personajes, pues ni más ni menos que Pablo Neruda, Octavio Paz y Gabriela Mistral. Efectivamente, aunque desde luego es un libro muy entretenido, muy divertido, hay de fondo un asunto grave. ¿Acaso una mafia que se quiere quedar con las palabras en beneficio propio? En el libro se les llaman los poetas de la tinta envenenada, a los que tú retratas de manera misteriosa, oscura, pero también ridícula. El lenguaje siempre ha sido un botín, pero estamos viviendo un momento muy particular en esta lucha por determinar quién es el dueño del lenguaje. Claro. Rafael. Mira, aquí hay dos cosas que quiero tocar a partir de lo que tú planteas. La primera es que el libro es divertido para los niños, pero también es divertido para los adultos. Y esto es en realidad una invitación para que los adultos le lean el cuento a los niños. Yo estoy convencido de que la mejor manera de fomentar la lectura es fomentarla con los niños, y la mejor manera de fomentar la lectura con los niños es que los papás le lean a sus hijos cuentos, y para que esto se pueda dar, el cuento le tiene que gustar al niño, pero también le tiene que gustar al adulto. Y esto es algo que pues Juan y Pancho entienden perfectamente bien, y es muy importante decir que hacen gran literatura. Es literatura para niños, pero es literatura de muy alto nivel. Y aquí yo quiero decirte que la literatura mexicana llega tarde a estas lógicas porque, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, existe literatura de muy alta calidad para niños desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, esta generación de escritores, la verdad, es una de las cosas que logró hacer gran literatura para niños y elevar el nivel de los textos infantiles. Y para eso, por supuesto, pues lo que hacen es que tocan temas que son realmente importantes. Por supuesto que el tema de la literatura, de a quién le pertenece el idioma, es un tema central y tiene que ver con las lógicas del poder. Yo no puedo dejar de pensar que fueron los reyes católicos los que establecieron las primeras grandes instituciones hispánicas, ¿no? Y entre las grandes instituciones hispánicas de la corona estaban, por supuesto, pues apoyar a la Iglesia Católica Española, pero estaban también la Santa Inquisición y la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia Española. Entonces, sí, el control del lenguaje es absolutamente estratégico en cualquier debate, en cualquier
en cualquier sociedad. Ahora que estás hablando de temas históricos, este dominio a través de las palabras también evidentemente se dio a través de las imágenes. Las imágenes también son un espacio de control político, pero también pueden ser un espacio de liberación, y así es como tú lo planteas con el retrato que haces de cada uno de estos personajes, de estos niños que son muy libres para imaginar, para actuar, que dicen lo que piensan, y de esta sociedad secreta o esta sociedad oscura que dice, bueno, sí, nosotros también fuimos niños, pero eso ya lo olvidamos, ¿no? Claro, pero además yo estoy convencido de que hacer literatura infantil y hacer ilustraciones para la literatura infantil implica regresar a la niñez. Digo, y te voy a ser franco, el niño que fuimos sigue presente en todas partes, ¿no? Es decir, al final de cuentas seguimos siendo ese niño de 4 años, ese niño de 8 años, ese niño de 11 años, hasta los últimos días de nuestra vida. Eso así funciona. Y yo sí creo que parte del debate por las narrativas, por el control del pensamiento, está ligado a lo que es el debate por el imaginario, el debate por las imágenes. Rafael, de verdad, qué gusto platicar contigo, acercarse a este libro, y terminamos esta entrevista con 3 preguntas, sorpresa, 3 preguntas que, a ver, ¿qué es lo que me responde? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, la primera sería, si pudieses regresar a un momento o etapa de tu infancia, ¿cuál sería? Uy, pues yo me regresaría al momento en el que podía, me fascinaba con las historietas, con los cómics, todo eso. Es decir, ese momento fue un momento muy feliz de mi infancia, sin lugar a dudas. Los primeros amigos, ¿no? Los grandes amigos, cuando te hacías cuate de un cuate que apenas si conocías hacía 5 minutos, y eran los grandes cuates. Entonces, bueno, eso por supuesto que a eso regresaría. ¿Algún personaje de cine, televisión o de la literatura que recuerdes especialmente cuando eras niño? Sí, cómo no. Yo debo confesar que a mí me fascinó Chaplin. O sea, a mí me llevaba mi mamá al cineclub de filosofía y letras, y nos pasaban cine mudo. Entonces había unas películas de Chaplin absolutamente maravillosas, y el personaje de Chaplin se me hacía entrañable. Y por supuesto al gordo y al flaco. Y finalmente, ¿alguna golosina o algún alimento especial de la infancia? Híjole, voy a decir una cosa. Bueno, mejor no la digo. No, dila. No. Yo quiero decirte, te voy a contar, es una cosa complicada lo que te quiero contar. Cuando yo era niño, empezaron a salir los pastelitos procesados. Sí. Y en aquel momento eran de otra calidad. La mermelada era de a de veras, el chocolate era de a de veras, la crema era real, etcétera. Y eran ricos. Por lo pronto, a buscar las palabras y las imágenes en este nuevo libro de la saga del profesor Zipper. Muchísimas gracias, Rafael Barajas, El Fisgón. Al contrario, Laura, muchas gracias a ti. Gracias, Laura. Gracias, tocayo. A leer, por supuesto, las aventuras del profesor Zipper. Y nos vamos y nos despedimos, como es costumbre, con música. Hoy recordando 80 años de su partida, que inscribió su nombre en el Mausoleo de la Música al compositor alemán Hugo Distal, quien se encargó de rescatar la música barroca, los clásicos, y por supuesto dejando un gran